Bueno, pues aquí tenéis a Iker y a Manuel, que son dos de los españoles por el mundo que trabajan para Gaia X ISBL y van a explicaros un poco cuáles son las ventajas de pertenecer a Gaia X ISBL, ¿vale? Toma, Iker. Hola, ¿se me escucha? Vale. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Iker Sanz Iglesias y junto a mi compañero Manuel Gutiérrez vamos a presentar un poquito en español qué es Gaia X ISBL, la asociación internacional, y cuáles son los beneficios de formar parte de dicha asociación. O sea, esto es un poquito el índice. Tanto Manuel va a comenzar a explicar un poquito qué es Gaia X, de dónde viene, por qué se fundó, y posteriormente yo voy a tomar la voz y voy a empezar a explicar un poquito los beneficios de ser miembro de la asociación, un poquito de diferencia también sobre el hub y cómo unirse a Gaia. Manuel, por favor. Gracias, Iker. Buenos días. Gracias por uniros a esta sesión sobre qué es Gaia X y los beneficios de estar en la asociación, que es la parte más importante que comentará Iker. No sé cuántos de los que estáis aquí no conocéis Gaia X, no sé cuántos de los que estáis aquí es el primer evento de Gaia X en el que estáis. Primer evento de Gaia X en el que estáis, primer evento de Gaia X en el que estáis. Perfecto. Bueno, pues un placer de teneros aquí. Vamos a contaros brevemente qué es Gaia y cuáles son los beneficios de formar parte de esta asociación. Bueno, como veis, fundamentalmente Gaia X es una asociación a nivel europeo. Creo que ese es el elemento fundamental que me gustaría destacar. Vais a poder comprobar que se trata de una asociación compuesta por más de 250 miembros, como veremos después. Primero, solamente para los que no lo sepáis, porque los que habéis dicho que es el primer evento, Gaia X se refiere a Gaia X Europa. ¿Quién es la primera vez que venís a un evento de Gaia X Europa? Luego haremos la diferencia con Gaia X España, pero son dos asociaciones diferentes, ¿vale? Totalmente diferentes, que administrativamente no tienen nada que ver. O sea, lo que está contando él es Gaia X Europa, digamos, Gaia X ISBL, y luego yo, si quieres, os cuento en un minuto la diferencia, y es que es una asociación totalmente diferente que es en España. Entonces, todo lo que está contando él es lo que es la iniciativa europea de Gaia X Europa, ¿vale? O sea, que simplemente que quede claro. Eso es. Gracias, Paqui. En efecto, bueno, luego lo comentará Iker de una forma más precisa, porque los hubs son una palanca que utiliza la asociación para alcanzar adopción de mercado relacionada con los objetivos que tenemos como asociación. Asociación Europea, estamos domiciliados, nuestra sede está en Bélgica, en Bruselas, más de 250 miembros, como os decía anteriormente, y al final es una asociación que nace con el objetivo de crear un ecosistema a nivel europeo para aprovechar las oportunidades de la economía del dato en diferentes proyectos, creando ecosistemas digitales federados que permitan precisamente maximizar el potencial de la economía del dato a nivel europeo. Habéis tenido la oportunidad durante estos 2 días de ver en escena diferentes proyectos, diferentes iniciativas alrededor de la compartición de datos, alrededor de la innovación utilizando datos, y lo que Gaia X pretende es precisamente definir, generar el ecosistema adecuado, la base estructural que nos permite precisamente optimizar y maximizar el uso de los datos en diferentes proyectos. Como veis, lo que Gaia X ofrece son fundamentalmente 3 cosas: especificaciones, código y labels, una serie de etiquetas que nos permiten precisamente alcanzar el objetivo de la asociación, que al final lo que pretende es, en última instancia, crear ese ecosistema para la compartición de datos y hacerlo de manera que se respeten los valores europeos que subyacen en el ámbito de la Unión Europea, y que lo que pretenden es precisamente maximizar las oportunidades de la economía del dato, devolviendo
el control de los datos a los usuarios. Hemos escuchado durante estos días diferentes intervenciones, diferentes proyectos en los que la compartición de datos se convierte en el eje central, en el elemento central alrededor de creación de valor en diferentes proyectos. Lo que pretende GaiaX como asociación es precisamente crear el entorno adecuado, es decir, el ecosistema que permite la creación de ese tipo de proyectos en los que la palabra clave, probablemente si creáramos una especie de nube de etiquetas de lo que se está compartiendo en un proyecto, en un entorno como este, en un evento como este, es claramente confianza. GaiaX lo que viene es a aportar el entorno, el ecosistema adecuado para que en un contexto de confianza la compartición de datos habilite todas esas oportunidades, todas esas promesas relacionadas con la economía del dato. Tenemos una visión en ese sentido, como podéis comprobar, y es la de habilitar ecosistemas digitales descentralizados de confianza con una misión muy clara: construir el estándar de facto, construir esa lingua franca que nos permita conectar distintos proyectos, conectar distintos stakeholders, conectar distintos actores alrededor de la economía del dato para maximizar precisamente todas esas oportunidades. Como decía, somos una asociación dirigida por nuestros propios miembros. Nos gusta decir que somos una Members Driven Association en el sentido de que nuestro equipo, el staff en el que participamos, muchas de las personas que habéis tenido la oportunidad de conocer en persona estos días por aquí, lo que hacemos es impulsar las capacidades de esos más de 250 miembros que son los verdaderos protagonistas en primera persona de muchos de los activos que como asociación generamos para el mercado. De hecho, como decía antes, lo que somos es un gran grupo de empresas que representan el conjunto de los actores críticos de la economía del dato a nivel europeo. Tenemos empresas de todos los tamaños, grandes y pequeñas empresas, proveedores de servicio, no solo proveedores de cloud, proveedores de software, integradores de tecnología, startups, proveedores de consultoría, de advisory. Habéis disfrutado hace un poco de una sesión precisamente relacionada con tendencias alrededor de business cases y de use cases en distintos dominios. Todos esos entornos están claramente representados en nuestra asociación y lo que pretendemos es que la voz del mercado, la voz de un mercado europeo que pretende tener una voz propia en el contexto internacional en el que el uso de los datos y de datos confiables es el input crítico para una inteligencia artificial confiable y para las oportunidades de economía del dato, se puedan materializar de forma explícita. Y eso lo hacemos, bueno, pues siendo la voz del mercado, poniendo sobre la mesa los intereses de nuestros miembros, los intereses de las organizaciones que forman parte de esta red de conocimiento, de esta red de talento que es precisamente la que GaiaX representa a nivel europeo, pero también a nivel mundial, como veis en esos mapas de calor a nivel global. No solo tenemos miembros en Europa, donde está el grueso de nuestros miembros, de las organizaciones que conforman la asociación, sino que estamos representando intereses a nivel internacional, porque las cadenas de valor, como habéis podido observar en la mayoría de los proyectos sectoriales que se han presentado, son de carácter global, de carácter internacional, y necesitamos que todos esos intereses y toda esa visión esté incorporada dentro de nuestra asociación. Las ventajas explícitas de ser parte de una asociación como GaiaX de alguna forma quedan reflejadas en esa visión de crear un ecosistema federal descentralizado. Es decir, el potencial máximo de GaiaX está precisamente en esa red de miembros representativa del mercado, representativa de los sectores, representativa de los intereses. De manera que tenemos, como habéis podido observar, miembros que actúan como usuarios, pero también miembros que actúan como proveedores. En todos estos proyectos, yo creo que ese ha sido un gran acierto de los proyectos que se han presentado, hemos podido ver una fotografía de cómo diferentes usuarios, diferentes actores en la economía del dato se apoyan en proveedores de servicios, de cloud, de software, de infraestructura, de tecnología, para crear valor a partir de la compartición de los datos. GaiaX ofrece ventajas, ofrece beneficios sobre los que se detendrá después Iker de forma más explícita,
tanto para usuarios como para proveedores, de manera que los usuarios tienen la capacidad de co-crear, como podéis observar, normas comunes representativas de sus propios entornos, de sus propios mercados dentro de la asociación, que se transformarán precisamente en esas especificaciones que luego a través de código se traducen en proyectos concretos, se utilizan de forma específica. Esos requerimientos de negocio de cada uno de los usuarios tendrán una contrapartida en el tipo de entregables que genera GaiaX para el mercado. Tendrán la posibilidad de acelerar sus ecosistemas, vuelvo a incidir en ese aspecto, creación de redes, creación de negocios de plataforma. La conexión de distintos actores genera valor y ese valor es un valor incremental y, por supuesto, la capacidad de habilitar esas cadenas de valor a nivel global. La mayoría de nuestros miembros participan de una u otra forma en proyectos que tienen impacto en una cadena de valor a lo largo multigeografía, multipaís, y en ese sentido la posibilidad de contactar de forma directa con miembros distribuidos en todos los a nivel global, no solo a nivel europeo, les permite tener una visión holística de las cadenas de valor de sus distintos negocios. Pero para hacer todo eso, al otro lado necesitas proveedores de servicios, proveedores de tecnología, proveedores de nube, de software, integradores de TI que tengan la capacidad de construir la foto conjunta. Es una foto en la que no solo los usuarios aportan valor, el valor se crea en la medida en la que los proveedores están aportando precisamente esas capacidades. Y ahí es donde los proveedores de servicios, que también tienen una representación muy relevante dentro de nuestra asociación, generan valor para el conjunto del ecosistema y generan valor explícito para ellos mismos en la medida en la que pueden ofrecer sus servicios y, por lo tanto, ampliar su cartera de clientes y la capacidad de generar mercado con sus aplicaciones y con sus soluciones de tecnología, y también tienen la capacidad de forma explícita, tangibilizar los procesos alrededor de los estándares de GaiaX en la GaiaX o en las GaiaX Digital Clearinghouses. Tenemos aquí a distintos proveedores de servicios que aportan esa solución. Tenemos un proveedor español como es Arsis, que lidera una de las clearinghouses de GaiaX. Y por último, y no menos relevante, teníamos hace poquito arriba en la parte TechX distintos miembros y proveedores hablando precisamente de la capacidad de ofrecer soluciones de Data Spaces as a Service. Estamos hablando de espacios de datos como un subconjunto de los ecosistemas digitales que pretendemos empoderar desde GaiaX como asociación, y este tipo de servicios alrededor de la creación de espacios de datos se han convertido en una de las piezas fundamentales de creación de valor al calor de los espacios de datos sectoriales de forma explícita, y ayer teníamos a gente de la SEDIA, de DG Dato, precisamente contándonoslo aquí. Los espacios de datos sectoriales se han convertido en una pieza central, no solo en España, sino a nivel europeo con el programa de espacios de datos comunes europeos, y muchos proveedores al calor de esa oportunidad están conectando con usuarios, con data owners y con data providers para construir el combo completo de creación de valor alrededor de la economía del dato. Para hacer todo eso, Gaia se ha, digamos, especializado, lo veíamos antes en la parte de nuestra misión, en crear el estándar de facto que nos permite la creación de ese tipo de ecosistemas. Hemos pasado de una realidad en la que la compartición de datos se hacía one-to-one o de pocos a pocos, y como habéis visto, si la economía del dato va de algo, es precisamente de grandes ecosistemas en el que muchos a muchos empezamos a compartir. Conseguir que eso se produzca pasa fundamentalmente por, uno, la creación de ese estándar de facto, dos, por la operacionalización de ese estándar de facto a través de la tecnología, de manera que los procesos de creación de confianza necesarios que han de subyacer para la compartición de datos se puedan automatizar de forma clara. Ahí es donde el trabajo de la asociación en sus distintos comités y grupos de trabajo permite no solo la creación del estándar de facto, sino también la creación del código necesario para que eso se pueda operacionalizar dentro de proyectos concretos. Y que nos cuenta un poco cómo estamos distribuidos desde el punto de vista precisamente de los working groups y de los distintos comités, que es donde queda claro, y yo creo que eso es lo que
Iker ahora os traslada, cómo esta asociación, esa Members Driven Association, da el protagonismo a los miembros de la asociación, esos más de 250 miembros de la asociación, para que co-creen, para que construyan precisamente todos esos entregables que están aportando valor a los proyectos de economía del dato. Gracias, Manuel. Gracias por explicar brevemente dónde está Gaia X. Y bueno, ¿se me escucha? Sí. Voy a pasar a explicar la estructura, bueno, faltaba esto, la estructura de gobernanza de Gaia X. ¿Cómo funciona la ASBL? Pues como toda empresa, como toda asociación, no sé si se ve correctamente por aquí arriba, tenemos el máximo órgano de dirección, que es la Asamblea General, que se celebra una vez al año, que la de este año tendrá lugar el 3 de junio del mes que viene, si no me equivoco, donde cada 2 años se elige el Consejo de Administración, que está compuesto por 23 miembros más 3 miembros independientes. Como ha repetido Manuel, somos una asociación members driven, lo que significa que los miembros juegan una aportación clave para que esto continúe. Y evidentemente el Board of Directors está súper alineado con el Consejo Asesor Gubernamental, que se encarga de que Gaia X esté alineado con las estrategias y las políticas de la Unión Europea. Por debajo se encuentra el Management Board, formado por nuestro CEO, Ulrich Halle, nuestro Chief Strategy Officer Palomo, nuestro CFO, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora voy a explicar los 3 comités aquí, haciendo un pequeño zoom, que tenemos 3, el Policy Rules, el Technical Committee y el DSBC. Como he explicado anteriormente y como ha hecho mucho hincapié mi compañero Manuel, somos una asociación que vive por y para los miembros, y cada comité tiene un líder que es un miembro de nuestra asociación y un BOD member. Por ejemplo, el técnico es Klaus Otradovec y está codirigido por nuestro CTO Christoph, lo mismo con el Policy Rules, que está dirigido por Alban Smuts, perdón por mi pronunciación en alemán, y codirigido por Roland, nuestro CEO, y lo mismo con el DSBC, y que está dirigido por Thomas Hang, de Siemens, y codirigido por nuestro compañero, que está ahí, Alberto Palomo. ¿Qué papel juega cada comité? Evidentemente, el técnico se encarga de definir la arquitectura técnica, la interoperabilidad y, sobre todo, el estándar de facto, el idioma digital en el que necesita hablar Gaia X, para identificar nuestros credenciales, access management, arquitectura, y por aquí tenemos un grupo independiente que es el Open Source Community de Gaia X, o el código abierto. Continuando por el Policy Rule, por el Policy Rules, como su propio nombre indica, se encarga de definir que estas normas y reglas importantes estén alineadas con los valores de Gaia X. Y está formado por los grupos de trabajo o working groups. Aunque esta charla esté siendo en castellano, quiero hacer hincapié en que nuestro idioma de trabajo siempre será el inglés, porque es una asociación internacional y estamos en Bruselas, entonces tenemos miembros, o sea, asociaciones, organizaciones, empresas de todas partes del mundo, como ha mostrado mi compañero. Y por último, pero no menos importante, el DSBC, liderado por Palomo, que tenemos aquí los hubs, que son representaciones locales, los ecosistemas, Lighthouse Projects, Service Providers y Task Forces. Ahora voy a hacer otra vez otro pequeño zoom en estos dos, tanto con los hubs, los ecosistemas y los Service Providers. Empezaremos por los hubs, que tenemos 24 hubs ahora mismo, 19 en Europa y 5 internacionales, 3 en Estados Unidos, y desde este año hemos abierto mercado en Asia y tenemos nuevos miembros y nuevos hubs, tanto como en Corea como en Japón. Y bueno, los hubs y la ISBN necesitan cooperar sí o sí. Tenemos que trabajar conjuntamente para sacar este proyecto adelante. Y, por ejemplo, este MarketX no sería posible sin la colaboración de tanto Paqui como Daniel para que este evento tenga lugar en Valencia. Paqui, si quieres te dejo la palabra, que puedes explicar mejor que yo cuál es la diferencia entre el hub y la ISBN. Nosotros, el micrófono, lo que habéis visto, yo siempre cuando lo cuento digo, los que establecen las normas, establecen cómo funciona, que establecen las reglas, las policies, las técnicas, todo es Gaia X Europa, o sea, todo es Gaia X ISBL. Nosotros en España somos el hub de Gaia X, quiere decir el hub de Gaia X España, quiere decir que nosotros lo que hacemos es intentar crear ese ecosistema, crear esos proyectos, llevar la palabra de Gaia X a todo el mundo, ¿no? Un poco evangelizar. Nosotros en España además somos un poco especiales, ¿no? Porque aparte de ser el hub de Gaia X de Gaia X en España, nuestros estatutos, que siempre lo digo,
dicen promocionar la economía del dato y las iniciativas de espacio de datos en general. Con lo cual, no os sorprenda que nosotros hagamos un taller, un workshop de Fireware, o un taller de ITSA, o un taller de Eclipse, porque el rol de la asociación de Gaia X España, es Asociación Gaia X España, nuestros estatutos dicen promocionar la economía del dato en España. Con lo cual, para ahí nosotros podemos hacer cualquier cosa para promocionar la economía del dato. Pero además, y eso sí es oficial y tenemos un agreement firmado con ellos, somos el hub de Gaia X en España. Con lo cual, cualquier cosa que Gaia X haga en España lo hará a través nuestro y nosotros somos capaces de promocionar y de hacer workshops y de seguir, digamos, las reglas de Gaia X. Tenemos un agreement donde hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Pero aparte, repito, o sea, nosotros tenemos esos dos sombreros, que a veces eso puede llevar a confusión. Sombrero Hub Gaia X España, que tenemos un agreement firmado para hacer una serie de cosas con ellos. Y luego, por otra parte, nuestros estatutos también dicen que tenemos que promocionar la economía del dato. Con lo cual, hago talleres de Fireware, de ITSA, de Eclipse, de lo que sea, que no son específicamente de lo que haga Gaia X. Simplemente que tengáis esa diferencia porque entiendo que es confuso, que a veces mucha gente se confunde y nosotros somos capaces de hacer las dos cosas. Uno con el gorro de Gaia X y otro con el gorro de los estatutos. Simplemente eso. Y lo que ha explicado Iker es muy importante, los tres comités. O sea, cuando hablamos de Gaia X siempre todo el mundo piensa en la parte técnica. Que hago el clearing house, que si las credenciales, etcétera. Pero atención también toda la parte de los policies. Fijaros que en la reunión de antes estábamos hablando de la responsabilidad y de las normas, ¿no? O sea, toda la parte legal y toda la parte de los business cases, ¿no? Entonces, simplemente que Gaia X Europa no solo es técnica, sino también toda la parte de policy y la parte de business. Y Gaia X España, que es el hub, no solo es Gaia X, sino que también hacemos otras cosas, ¿no? Y sobre todo, muy importante, son dos asociaciones diferentes, administrativa diferente. Nosotros estamos, nuestra firma está en España, está en Talavera de la Reina, y las personas que pertenecen a Gaia X España pagan una cuota a nosotros para la supervivencia de nuestra asociación y quien está en Gaia X ASBL paga su cuota para su asociación. Son dos cosas diferentes. Porque mucha gente me dice, oye, que no puedo entrar en la Gaia X Academy. Digo, hombre, claro, porque tú estás pagando mi cuota, ¿no? No su cuota, ¿no? Entonces, o sea, es simplemente para diferenciar una cosa con otra, ¿no? Correcto, estamos muy alineados, pero administrativamente somos dos entidades completamente distintas, dos organizaciones completamente distintas. Y los hubs juegan como embajadores locales de Gaia X, pero son, como he dicho anteriormente, distintos. Ahora amplio los ecosistemas. Los ecosistemas son básicamente comunidades globales que se encargan de aplicar el estándar de Gaia X en diferentes sectores. No me voy a parar uno a uno, pero por ejemplo, no todos los miembros de Gaia X pertenecen al mismo sector. Tenemos empresas del sector aeroespacial, de agricultura, construcción, educación, movilidad, smart cities, etcétera, etcétera. Evidentemente, algunos son más activos que otros, ya que tenemos más miembros de un ecosistema que de otro. Seguido por ahí, como ha dicho Manuel, repetir un poquito la importancia que tienen los proveedores para nosotros. Gaia X ASBL no puede funcionar sin sus proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores de servicios hacen realidad que Gaia X funcione. Sin ellos no será posible. Necesitamos integradores de sistemas, necesitamos proveedores de la nube, etcétera, etcétera, y que aprovechen esta oportunidad para generar economía del dato. Y ahora, dejando a un lado qué es la asociación, voy a explicar un poquito cuáles son los beneficios. Pero antes de pasar por los beneficios, voy a intentar responder a la pregunta que recibimos muchísimo desde el Membership Team, que es ¿por qué debo adherirme a Gaia X? Y bueno, desde el Membership Team hemos separado en 4 bloques. El primero, para dar futuro a la infraestructura a la infraestructura de datos. ¿Cómo? Participando en los diferentes working groups que tenemos, donde vamos a establecer las normas, y tanto como en los working groups como en la parte técnica, para crear el estándar. Ayudar a Gaia X a crear el estándar y aprovecharse de ello. Evidentemente, puedes aprovechar esta oportunidad para influenciar y aumentar tu visibilidad con diferentes testimonios de casos de uso, participar en nuestro podcast, salir en nuestra magazine, etcétera, etcétera, colaborar y ampliar tu red. Nosotros desde Gaia X ASBL, celebramos diferentes eventos, como este que ha tenido lugar ahora mismo en Valencia, el MarketX y el TechX, pero también celebramos cada año un Summit, que este año tendrá lugar en Porto,
a mediados de noviembre, si no me equivoco, donde es una oportunidad increíble para hacer networking y ver los diferentes avances tecnológicos de Gaia. Y por último, y no menos importante, obtener acceso exclusivo a recursos y asistencia técnica. Siendo miembros de GaiaX tendrás acceso directo con nuestros líderes, tanto como Palomo, como puede ser mi compañero Alberto Curátolo, Roland, etcétera, etcétera, donde te pueden dar asistencia y puedes estar al corriente de las diferentes medidas de financiación, tanto de gobiernos locales, que de eso se encargaría más el Hubs, que estaré más al corriente, como también de la Unión Europea. Y bueno, una vez que eres miembro, te invitamos a participar en nuestra comunidad. ¿Cómo? Con nuestra plataforma Estrella, que es el Members Platform, que es la ventanilla única que tenemos para todos los miembros. Para tener acceso a esta ventanilla es fundamental ser miembro de GaiaX, si no, no será posible. Y en la Members Platform, lo primero de todo es que tendrías acceso a los sprints y working groups, donde tendrías acceso a toda la documentación, etcétera, etcétera, y podrías trabajar en el desarrollo del proyecto GaiaX. Una vez al mes celebramos nuestro webinar de miembros, que suele ser impartido por mi compañera que está ahí atrás, Darian Mockler, y también un Tech Deep Dive, donde se hacen especificaciones los últimos desarrollos de las especificaciones más técnicas de GaiaX para un perfil mucho más técnico que de business o de negocio. Evidentemente, siendo miembro de GaiaX, aumentarías infinitamente tu alcance y visibilidad, tanto con nuestras redes sociales como en nuestros eventos, etcétera, etcétera. Y, bueno, linkeo un poquito con los eventos de networking y desde hace un par de meses hemos desbloqueado una plataforma dentro de nuestra Members Platform, que es el matchmaking, donde tú puedes filtrar a todos nuestros miembros. Como ha dicho Manuel, tenemos más de 250 miembros en diferentes países, sectores, etcétera, etcétera. Y con este matchmaking tú pondrías tus filtros, depende de con qué tipo de empresas quieres colaborar. Si quieres colaborar con empresas españolas, de Francia, del sector de la agricultura, del sector automovilístico, turístico, etcétera, etcétera. Y la propia plataforma de matchmaking te diría con qué empresas tienes que comunicarte y los miembros y los contactos que tenemos de esas empresas. Evidentemente todo respetando la GDPR. Y bueno, siendo miembro, como en todas las asociaciones, organizaciones, recomendamos siempre maximizar el máximo posible la membresía. ¿Cómo? Estando al corriente de nuestra newsletter mensual, GaiaX Magazine, que es una revista que sacamos semestralmente, y por las redes sociales. Somos muy activos en LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera. Y siendo miembro de Gaia estarías mucho antes al corriente de nuestros diferentes eventos, como he dicho. Nuestras últimas noticias se publicarían en la Members Platform y los nuevos cursos de GaiaX Academy. Como ha mencionado Paqui, tenemos una academia en GaiaX que recientemente ha cumplido un año, donde te puedes sacar diferentes cursos, desde los más básicos de qué es GaiaX, cómo funcionamos, cómo funciona la organización, etcétera, etcétera, hasta más complicados, como la de GaiaX Data House, como el Functional Advisor, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes niveles. Y con esto tienes una certificación oficial que ayer, no sé si pudisteis ver, presentamos a las personas que completaron el curso. Tenía la oportunidad de participar en los Working Group Sprint y comités, como he dicho anteriormente, y participar en eventos. Como habéis visto durante el día de hoy y el de ayer, muchísimos miembros de nuestra asociación han estado aquí en Stage, tanto como el Marketex aquí como el TechX, participando y contando el diferente valor que aportan a la asociación. Y bueno, participarías de la parte más técnica en la definición de las especificaciones de GaiaX mediante la entrega de requisitos. Y por último, promociónate con tus testimonios de uso y casos prácticos. Puedes intervenir, como he dicho, en eventos. Conviértete si quieres, aunque bueno, ya se ha cerrado el plazo para ser evangelista de GaiaX, que tenemos 6 y solo uno de ellos es español, que es Enrique Arizaga, de Tecnalia. Y gracias a GaiaX Academy te puedes convertir en un GaiaX Data House certificado, Advisor o Orchestrator. Y hay una frase de mi compañera Daniela, que me gusta mucho, que lo pone aquí, y yo lo he traducido porque estaba en inglés, que dice: la participación activa crea oportunidades de crecimiento, como nuevas colaboraciones, mayor visibilidad y acceso a valiosos recursos. Una vez siendo miembro, la cuota es igual si tu participación es activa o no. Así que nosotros siempre invitamos a los miembros a ser lo más activos posible. Entendemos perfectamente que no todos los miembros son del mismo tamaño. Una startup tiene muchísimo menos recursos que una multinacional, pero siempre invitamos a participar lo máximo posible en nuestros diferentes working groups. Y por último, no sé cómo andamos un poquito más de tiempo, así que no me voy a centrar mucho. Esto sería para foto. Ya siento que no se vea muy bien en esta pantalla, pero bueno, tenemos los panfletos y el brochure abajo, tanto en inglés como en castellano. Y como veréis, los beneficios de GaiaX son muy diversos.
Hay gente que se centra más en la parte de negocio, hay empresas que les interesa más el tecnológico o el de marketing. Un profesor de la universidad siempre me dijo que en estos casos coja tres de cada uno. Y voy a seguir ese consejo porque me ha ido bien. De negocios, ¿cuál escogería? Pues escogería, por ejemplo, aprovechar el valor de los datos, la reputación positiva que te da el mercado, ser miembro de Gaia X. Y el primero, invitación a las cenas de World Working o llamadas trimestrales con nuestros diferentes C-levels. Seguido por el tecnológico, indiscutiblemente contribuir a las explicaciones técnicas a través de los working groups. Esto es un perfil muchísimo más técnico, pero es fundamental como miembro de Gaia X estar contribuyendo a las relaciones técnicas, tanto si eres usuario como si eres un provider. Estar al corriente de la línea de ayuda técnica. Como he dicho y me repito, todos los empleados de Gaia X estamos a vuestra disposición. Nosotros no somos nada sin los miembros y estamos siempre dispuestos a ayudaros y, como no, acceder a todos los cursos de Gaia X, de la Academia de Gaia X. Son en inglés los cursos, pero son certificados oficiales. Y por aquí, evidentemente, en la zona de marketing, lo más importante es tener acceso a promocionaros con el logo de Gaia X en la página web. Depende si sois una Gaia X House o simplemente los miembros. Tener acceso gratuito a la cumbre, descuentos en eventos, tanto en booth, etcétera, etcétera, como la posibilidad de trabajar en diferentes testimonios, casos de uso y podcast. Y bueno, la pregunta más importante, ¿cómo unirse a Gaia X? No voy a perder mucho tiempo aquí porque es bastante simple. Simplemente entender que todo esto se hace por la web. Hay un botón donde pone Join Gaia X. Teníais que leer, como en todos los sitios, los términos de uso y aceptar, rellenar el Membership Agreement Form. Una vez cumplimentado, tanto yo como mi compañera Daniela os contactaríamos. Una vez firmado y rellenado, es clave que todo esto pase por un legal check. Tenemos un bufete de abogados externo que se encargaría de comprobar si la empresa es apta o no. No aceptamos, evidentemente necesitamos saber que la empresa está limpia, no suele haber problemas. Y después, como somos una asociación de miembros, la solicitud de incorporación se examinará exhaustivamente en las reuniones mensuales de la Junta Directiva y posteriormente se aprobaría y os daríamos la bienvenida. Muchísimas gracias. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, para preguntas, pero en el café o en la comida que va a ser ahora podéis hacer todas las preguntas que queráis a Iker. Y os invito, por supuesto, a uniros a Gaia X, a ISBL y a Gaia X. A las dos.